Ser podcast. Juzgado de guardia con Félix Martín, fiscal, el asesino narcisista y el sistema penitenciario de Estados Unidos. Son desde luego dos conceptos a los que nos va a llevar el adentrarnos en la historia, acercarnos a la historia de uno de los mayores y más sádicos asesinos de mujeres de la historia. Es la historia de Theodore Robert Bundy, o más conocido como Ted Bundy. Usted se cree más listo que él. ¿Usted cree que conseguirá que confiese? Bueno, no me considero más listo, señor. No creo que sea necesario ser más listo. Esto es lo que va a ocurrir. Bajará y jugará con usted un rato. ¿Tu hijo sabe a qué te dedicas? Sabe que Hay una película relativamente reciente, es de 2021, Ted Bundy, en la mente del asesino, película a la que pertenece este tráiler y que tú no habías visto cuando, Félix, me decías que cuando te has puesto a investigar sobre uno de los nombres que aparece en todos los listados de los grandes asesinos, los grandes psicópatas de la historia, te encontrabas con este Ted Bundy del que tú no tenías ninguna otra referencia. No tenía ninguna referencia y me he quedado estupefacto cuando lo he ido estudiando y he ido profundizando de la historia, de la investigación, de lo que pasó. Me parece una historia increíble. Pues si no lo has visto, y después, sobre todo ahora con toda la información que tienes, estaría muy, muy bien. Yo imagino que te va a resultar muy interesante el poder ver o la película, o creo que hay un documental de estos en varios capítulos de True Crime. Me suena, no sé si lo estoy confundido, pero me parece que sí, que está sobre las cintas estas de Ted Bundy. Porque ¿cuántos asesinatos se le atribuyen? Pues fíjate, Roberto, que se desconoce el número real de víctimas. Bundy confesó 30 homicidios, en todos ellos de mujeres. El FBI comprobó más. El FBI le atribuye al menos 36 asesinatos, pero se cree que hubo más. Y les cometió, y veremos que este dato va a ser muy importante, no en un solo estado, sino al menos en 6 estados de Estados Unidos: Washington, Utah, Oregón, Colorado y Florida. Que eso es como decir, en una extensión como si fuera en varios países de Europa. Efectivamente, como en 6 países europeos. Eso es. Y fue, para que los oyentes se sitúen, Roberto, entre el año 1974 y 1978. Si te parece, vamos a hacer como también en otros casos que nos has contado de otras historias de otros asesinos, porque siempre nos has explicado, y desde luego es evidente, que cómo vivieron la infancia, eso después influyen para saber cómo actúan, cómo son, en qué se convirtieron. ¿Se sabe algo? ¿Qué se ha averiguado de la infancia de Ted Bundy? Pues como ya sabemos cómo es Estados Unidos, que además pues se investiga mucho sobre los orígenes y se han publicado un montón de libros sobre Ted Bundy, tenemos bastante información. Lo que he podido recopilar como datos más interesantes, Roberto, son estos. Nace en 1946 en el estado de Vermont. Si bien es una infancia muy peculiar, porque por razones de moralidad de sus progenitores, estos le engañan y él crece pensando que sus abuelos son sus padres y que su madre es su hermana. Y eso le va a generar, a medida que va creciendo Ted Bundy, un gran sentimiento de rencor hacia su madre, y dicen sus biógrafos que un gran rencor hacia las mujeres en general. Sin embargo, cuando él va a la universidad, lo que dicen los testigos, los que compartieron con él la universidad, es que era una persona normal y que pasa de ser una persona introvertida en la universidad a cambiar la actitud, a ser una persona afable, amable, además atractivo físicamente, y que por tanto tiene éxito, se considera que tiene un éxito social. Sin embargo, lo que también dicen los testigos que convivieron con él es que manifestaba comportamientos inmaduros y obsesivos. Así, tiene una relación sentimental, un primer amor de la época universitaria, donde la mujer pone fin a la relación, la chica, y él no lo acepta y obsesivamente le empieza a mandar cartas exigiéndole que retome la relación con él. Y va a ser muy interesante, por último, a este respecto, que, Roberto, que nos quedemos con un nombre. Después de estudiar psicología no lo acaba, y acaba haciendo Derecho, donde se convierte en un alumno de Derecho brillante, y allí conoce a una nueva novia que vamos a llamar Meg, que se llama Meg, que este es un nombre que va a tener mucha importancia, y que además hay un detalle que también es muy, muy norteamericano. Esta mujer, Meg, en el futuro escribirá un libro bajo seudónimo
seudónimo en el que explicará su relación con el asesino. Va a existir después, lo digo por ir haciéndonos una idea, ¿va a existir también en este caso algún nexo común entre sus crímenes o entre el modus operandi o quizá entre el perfil de las víctimas que elige? Fíjate que va a ser mucho más difícil y mucho más sutil. Y aquí la investigación, además, Roberto, es muy importante, muy importante que nos pongamos en los años 70. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya lo adelanto, algo que diremos más adelante. Que no hay los avances tecnológicos que también se aplican a la investigación. Y lo más importante, no hay ADN. ¿Vale? Claro, entonces, claro. Porque esto del ADN, lo digo por marcar, esto es a final de los 80, ¿no? Y en Estados Unidos. Allí empieza antes que en Europa o que en España, y efectivamente es a finales de los 80, vale, cuando empieza. Vale. Tenemos los siguientes rasgos comunes. Primero, las víctimas en todos los casos van a ser mujeres jóvenes. Incluso en las etapas finales de su terrible periplo delictivo, también va a secuestrar a niñas o adolescentes. Segundo, no solamente secuestra, sino que agrede brutalmente, y además agrede sexualmente. Tercero, hay un claro componente misógino en todo esto y sádico por la brutalidad de las agresiones. Y luego se observa una evolución. En su primera etapa va a actuar en el estado de Washington. Se calcula que comete al menos 8 asesinatos y va a actuar de noche. Pero una segunda fase, y esto hace mucho más complicado el que tú puedas enlazar, que es la misma persona, se traslada al estado de Utah y aquí, fíjate, que ataca de día y además se expone a las miradas de terceros. Fíjate, Roberto, los siguientes datos. Algunas de las personas cercanas a las mujeres jóvenes desaparecidas testifican algo que es un nexo común. Dicen que poco antes de desaparecer habían visto a la víctima hablando con un hombre que iba cargado con libros, o bien que llevaba un brazo en cabestrillo, en escayola. Y es que Ted Bundy solicitaba ayuda valiéndose de un físico atractivo que no infundía temor a sus víctimas, donde además solicitaba ayuda para que le acompañaran las víctimas a dejar cosas en el maletero. Aprovechaba esa circunstancia para golpearlas con brutalidad, meterlas en el maletero y huir del lugar. Y hay algunos testigos que añaden un dato. Añaden que ha habido un hombre conduciendo un Volkswagen que había sido dando vueltas por el sitio donde habían desaparecido algunas de las jóvenes asesinadas. La experiencia también nos dice, claro, para nosotros ahora es muy fácil con la perspectiva ya del tiempo y teniendo toda la información, pero sí que nos dice que el hecho de que la policía enseguida pueda detectar, que en principio ya pueda sospechar que todos esos crímenes son obra de una misma persona, eso condiciona desde luego para bien o para mal la investigación. ¿Aquí qué ocurrió? Pues tienes toda la razón. ¿Y sabes por qué, Roberto? Porque en el fondo la dialéctica entre investigador y el criminal es como una partida de ajedrez. Tú tienes que intentar adelantarte a la jugada. Pues como a tu pregunta, la gran dificultad aquí son dos. Una es que él tenía gran habilidad para mudar de físico, para cambiarlo. Se cambiaba de peinado, se dejaba crecer la barba, el bigote, o se los afeitaba, con lo cual el retrato robot, ya sabemos lo que es el retrato robot, ¿no? Esa descripción que podían hacer esos testigos, pues era un retrato robot que variaba. Y en segundo lugar, también conocemos, tú has dicho muy bien al principio, esto es como si fueran varios países de Europa. Claro, el cometerse en distintos estados hace que eran distintas policías las que lo investigaban. Y eso genera, claro, una gran dificultad. Cuando hay una pluralidad de investigadores, es más difícil encontrar ese nexo común. Ya. Y de esa habilidad, de esa terrible habilidad de Ted Bundy para poder caracterizarse, ¿de ahí podemos deducir ya cosas sobre su condición o sobre sus facultades mentales? Yo creo que ya con lo que hemos visto las semanas anteriores, ya podríamos atrevernos a afirmar que sí. No sé si estás de acuerdo, Roberto. Sí. Ya hemos visto de las semanas anteriores que no podemos establecer automatismos, pero sí observamos en el comportamiento de una persona capacidad de planificación, que es detallista, que organiza su vida en torno a la realización de unos crímenes. Aquí ya hemos visto, pues eso, se acerca a las víctimas, se disfraza, finge que le tienen que ayudar. Parece que no hay un comportamiento errático que evidencie una patología más allá de la crueldad
y de la maldad. No, aquí porque, más bien todo sabemos, lo contrario, ¿no? Aquí hay una premeditación, vamos, meticulosa, escrita casi como si fuera un guión, ¿no? Efectivamente, ya. efectivamente. Oye, y Félix, en esa segunda fase en Utah, ¿cuántos asesinatos comete Ted Bundy? Pues la policía, los investigadores señalan que al menos 11 asesinatos. Todos de forma similar, engañando a las víctimas para que la acompañen voluntariamente. Pero hay una fecha, esto yo cuando lo he estado preparando, Roberto, pues te decía que me he quedado alucinado, que es muy importante, que parece salido de una película y que va a tener con posterioridad mucha trascendencia, que si me permites lo explico con un poquito de detalle. A ver, ¿por qué? ¿Qué fecha es? Esa fecha es la de 8 de noviembre de 1974. Y allí pasan datos que hacen, hay veces que una investigación, y esto a veces cuando te lo cuentan los investigadores flipas de lo chulo que es, da un avance espectacular por un solo hecho que normalmente siempre va ligado a un error del criminal. Vamos a verlo. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acerca a una joven en un centro comercial. Aquí sofistica su método de engaño. Se hace pasar por un policía, dice a la mujer joven que han intentado robar su coche y que tiene que acompañarle para hacer un informe policial. No. La joven sube confiada porque somos así. Cuando una persona tiene un físico atractivo nos infunde menos temor que si tiene un físico desagradable. Hombre, y sobre todo si somos capaces de creernos que es agente de la policía. Efectivamente. Pues imagínate. Efectivamente. Después de que la pobre mujer sube en el coche, Ted Bundy saca una pistola, la apunta, coge unas esposas y le esposa una muñeca. La mujer lucha denodadamente para conseguir liberarse, saca fuerzas de flaqueza y ella lo golpea en la cara, él salpica con del golpe sangre y le salpica en la ropa y ella consigue escapar y que un conductor le lleve a la comisaría de policía de verdad. Una vez allí tenemos algo muy importante. Tenemos sangre del acusado, del autor, sí. Si bien no hay ADN, tenemos, con lo cual se hacen pruebas y se puede saber la clase de sangre, pero no el ADN. Fíjate que así estamos en los años 70 y además puede dar una descripción detallada, porque hasta ahora teníamos descripciones de testigos. Pero ahora tenemos una descripción de una víctima mucho más detallada. Esto también es una componente, un denominador común en todos los casos que estamos viendo. Siempre hay alguien que puede huir, aunque sea por los pelos, y después con su declaración. Eso, a lo mejor en el futuro no inmediato, pero a medio plazo resulta fundamental, ¿no? Fundamental. Vale. Fundamental. Y hay otro dato que aquí se produce. Para que los oyentes, para que Roberto os deis cuenta de qué grado de maldad tenía este señor en este momento, porque podríamos pensar, bueno, pues este señor esta noche se daría por satisfecho. Pues no, esa misma noche una chica de 17 años desaparece de un aparcamiento de un instituto de los alrededores. La chica, la adolescente, había ido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de la menor en llegar, llaman a la policía que va al lugar y tras la búsqueda por el estacionamiento del instituto, encuentran, fíjate qué casualidad, la llave de un par de esposas. Esa llave pertenecía a las esposas con las que horas antes se había presentado Ted Bundy a la primera mujer. Es decir, que ya estamos ahí ante dos hechos, dos escenas diferentes, pero que pueden ser atribuibles a la misma persona y además con pocas horas de diferencia, ¿no? Efectivamente. Claro. Y hay una tercera cosa. La directora de esa obra de teatro declara que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que le acompañara al aparcamiento porque también se había presentado como policía para la identificación de un vehículo. Por tanto, fíjate los datos que tiene la policía. La policía tiene un giro porque dice, tenemos 2 desapariciones el día 8, hay una planificación, hay un atacante de mujeres a quien le da igual qué mujer quería secuestrar. Es decir, no era algo dirigido contra una mujer cualquiera, con lo cual, conclusión de la policía, creo que todos estaríamos de acuerdo, estamos ante un asesino en serie. Y eso hace que las policías entonces empiecen a trabajar, aunque sean de diferentes ámbitos, diferentes estados y todo eso. Oye, estábamos entonces en noviembre de ese año 74, pero creo que querías detenerte en una víctima anterior, quizá. ¿Puede ser? ¿De octubre de ese año?
porque también nos va a permitir hablar de muchos temas que sé que tú y yo tenemos mucho interés en contar aquí. En octubre de 1974, una joven estudiante de farmacia esperaba el autobús para ir a la facultad cuando Ted Bundy, recordemos los métodos que usaba, se ofrece a acercarla allí en su Volkswagen. Los métodos siempre están la seducción, de una manera u otra es la seducción, ¿verdad? La seducción. Con la excusa de acercarle al zoológico, estaciona su vehículo en un lugar apartado y allí agrede brutalmente sexualmente durante horas a la víctima, a la vez que la intentaba matar por estrangulamiento. La víctima consiguió escapar y llegar a la facultad. Por tanto, esta víctima ya en octubre también había sobrevivido y podía tener un retrato muy claro del autor, podía saber en qué vehículo iba. Pero ¿qué sucedió? Que la mujer tardó 40 años. 40 años, Roberto, en denunciar. ¿Por qué? Lo denunció. Por miedo a ser rechazada, por miedo al que dirán, por miedo a yo me he ganado, a ver si van a pensar que yo provoqué. Y este es el problema que tenemos, el sufrimiento de la víctima, el estigma que tienen muchas mujeres que encima que son violadas tienen temor a denunciar porque la sociedad las pueda juzgar. De ahí la importancia del apoyo a la víctima, del acompañamiento, de la sensibilidad de la policía, de las autoridades, de que todos le tendamos la mano, las cuidemos y que no sientan nunca vergüenza por denunciar, porque además en este caso va a permitir que la investigación avance. Pero es muy interesante para que veamos muchas veces el sufrimiento adicional que tiene que sufrir la pobre víctima, de encima sentirse mal por ser víctima. Y lo que es increíble es que esto ocurrió en 1974, sí. Pero que es increíble que ahora, 2023, tengamos, y yo te agradezco muchísimo que insistas en ese mensaje, pero que lo que es increíble es que, porque es el mensaje y desde luego es la fuerza del argumento de un fiscal como Félix Martín, pero que es increíble que tengamos que estar insistiendo en esto todavía. Sí, sí. Ya. Ahí estamos para todas las víctimas, para apoyarlas siempre y para tratarles con el respeto que se merecen. Y siempre vamos a lanzar ese mensaje, Roberto, siempre, siempre, siempre. Claro. Antes de dejarlo para recuperar la historia de Ted Bundy la próxima semana, a ver, cuéntame alguna cosa más. Por ejemplo, Ted Bundy, a partir de ese momento, después de que se le hayan escapado algunas víctimas, ¿siente que lo están persiguiendo? ¿Siente que van detrás de él o no? Yo creo, Roberto, que ya cualquiera que nos están oyendo, Edgarita, por ejemplo, va a pensar que es una persona extremadamente inteligente, el asesino. Ya. Extremadamente inteligente. Por tanto, efectivamente, sabe que están tras él y eso ¿qué es lo que provoca? Que se cambia de estado, ahora se va a atentar a mujeres a Colorado y a Oregón y se cambia físicamente. Tardará mucho y déjamelo así como si fuera anzuelo ya para la próxima semana. Tardará mucho en producirse la idea, porque se sabe más o menos algunas características de cómo actúa, va por mujeres, que es atractivo, que aprovecha la capacidad de seducción para acercarse a ellas, etcétera. Pero ¿se sabe que es Ted Bundy? ¿Tardará mucho en identificársele o no? Pues vamos a dar una pista. ¿Os acordáis de Meg? Sí, la nueva novia después de que le hubiera dejado la otra, ¿no? Pues ahí lo dejo. Vale. Por ahí. Así nos vas a dejar, pero ¿por qué? Porque ella va a ser el hilo que va a conectar con la identificación del asesino. ¿Lo delata ella o no? Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí está jugando ahora con nosotros Edgar Parda. El fiscal está jugando, está vacilándonos, ¿eh? Está jugando los detectives con nosotros. Claro. Ahora, ha faltado que diga carece de importancia. No carece de importancia porque esto es básico. Ya nos lo había advertido. Bueno, ahora, mientras en este ratito he ido comprobando que además de la película, sí, están las cintas de Ted Bundy en las conversaciones con psicópatas, con asesinos, que es un documental en varios capítulos que se puede encontrar en una de las plataformas y creo recordar, ahora hablo de memoria, que es en Netflix. Así que de aquí a la próxima... ¿Tú lo has visto, Edgarita? Sí, ¿Has visto eso, sí, ¿no? yo lo he visto. ¿Y tú, Parda, habías visto alguno de los...? Pues no, yo no. La verdad es que no. Venga, pues os mando deberes. Y ahora me he quedado con las ganas porque no tengo Netflix. Ya, bueno, pues... ahora ya no lo compartes con nadie, ¿no? Ya se me ocurrirá algo. Tranquilo, porque Félix Martín se lo ha estudiado y además lo ve por nosotros y nos lo cuenta la próxima semana. Fiscal, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Abrazo enorme para los tres. Buenos días, adiós. Hasta ahora. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.